Después de varios veranos de rumores y especulaciones, ya es oficial. Mbappé abandonará la disciplina del Paris Saint-Germain. Tras 7 temporadas en el equipo parisino, Kylian ha decidido emprender un nuevo camino, y a pesar de los intentos de Al-Khelaifi, saldrá de Francia como jugador libre. Con esta noticia ya confirmada, Mbappé se convierte en el jugador más codiciado del momento, aunque parece que no habrá una subasta y todos los caminos parecen indicar que le llevarán al Bernabéu. Tras varios veranos de deseos, desengaños y fichajes frustrados, parece que el sueño de Kylian está más cerca de cumplirse, y ni Qatar, ni el dinero, ni su madre impedirán que se consuma su fichaje por el Real Madrid. Hoy, en Memorias del Fútbol, repasamos la historia de un culebrón que parecía interminable, pero que tras 7 años de agotamiento mediático puede convertirse en el fichaje más deseado y largo de la historia. La historia de Kylian Mbappé Lotin comienza un 20 de diciembre de 1998 en Bondy, en los suburbios de París. El hijo de Faith y Wilfred comenzó a jugar al fútbol muy temprano y desde niño soñaba en convertirse en futbolista profesional. Su club preferido era el Real Madrid, sobre todo porque era el club donde habían jugado sus ídolos, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. Tras formarse en la famosa Academia de Clairefontaine, Mbappé llamó la atención de los grandes equipos europeos, y el día de su 14 cumpleaños, cumplió su sueño de visitar la ciudad deportiva blanca para conocer a sus ídolos. El propio Zinedine Zidane le acercó hasta el campo de entrenamiento en coche, donde compartió prácticas con el equipo cadete y su futuro compañero Arraf. Mbappé asombró a los técnicos por su velocidad y su capacidad goleadora, pero aunque el Madrid quiso ficharle, la familia Mbappé prefirió que el chico terminase su formación en su país. Finalmente, Kylian se unió a la Academia del Mónaco en 2013, donde inició su formación hasta convertirse en una estrella. Mbappé debutó con el Mónaco en la Ligue 1 el 2 de diciembre de 2015, pasando a la historia como el jugador más joven en ponerse la camiseta del club del Principado. A sus 16 años y 347 días, rompía el récord de Thierry Henry, y solo 2 meses después, anotaba su primer gol para volver a situarse como el futbolista más precoz en celebrar un tanto con la camiseta monegasca. Tras firmar su primer contrato profesional, inició la temporada siguiente como suplente, aunque no tardó en ganarse el puesto a base de golazos. En muy poco tiempo firmó su primer hat-trick como profesional, y poco después marcó su primer tanto en la Liga de Campeones. El Mónaco perdía aquel partido por 5-3 frente al Manchester City, aunque todo cambiaría en el encuentro de vuelta. Mbappé abrió el marcador en el estadio Luis II, y los monegascos acabaron ganando 3-1 para remontar la eliminatoria. En aquella Champions, el Mónaco también eliminó al Borussia de Dortmund en cuartos de final, y se coló en semifinales con Kylian como protagonista. El delantero de 17 años marcó otros 3 goles en aquella eliminatoria, y su irrupción en la élite del fútbol fue tan frenética que acabó la temporada marcando 26 goles, 15 en la Liga y 6 en la Liga de Campeones. Aquel Mónaco de Falcao, Lemar o Bernardo Silva logró arrebatarle la Liga al Paris Saint-Germain, pero no pudo evitar la venta de su jugador más preciado. Todos los grandes equipos del mundo quisieron fichar a Kylian Mbappé, que pese al interés de la aristocracia europea, prefería permanecer un año más en el equipo que le había formado.
El fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain le abrió la posibilidad de firmar por el Barça, pero la directiva azulgrana acabó apostando por fichar a Dembélé. El Real Madrid estaba dispuesto a hacer un esfuerzo por él, pero con la competencia de la BBC y la aparición del Paris Saint-Germain, Kylian acabó decantándose por quedarse en Francia para jugar en su ciudad de nacimiento. El Mónaco tenía que vender, y Mbappé firmó por el PSG un contrato de 5 temporadas a cambio de 180 millones de euros de traspaso. Los parisinos igualaron la oferta blanca, y Kylian se convertía en el segundo fichaje más caro de la historia después del de Neymar. El delantero galo formó un temible tridente junto al brasileño y Edinson Cavani, aunque sus triunfos solo se limitaron al ámbito local. El PSG conquistó la Copa de la Liga, la Copa de Francia y la Ligue 1, pero quedó eliminado de la Champions en octavos de final. El sorteo les emparejó con el Real Madrid, que tras ganar 2 orejonas consecutivas, se cruzó con los franceses en su camino a la 13ª. Mbappé visitaba por primera vez el Bernabéu, y el Madrid se sobrepuso a un gol de Rabiot para ganar por 3-1 y solventar la eliminatoria en el Parque de los Príncipes. Tras aquella decepción, Mbappé acudió al Mundial 2018 como una de las promesas de Francia y regresó de Rusia como una auténtica leyenda. Su portentosa actuación ante Argentina y sus 4 goles en el torneo fueron claves para que los galos levantasen su segunda Copa del Mundo, situando a Kylian como uno de los mejores jugadores del planeta. Mbappé prosiguió marcando goles y ganando títulos con el Paris Saint-Germain, pero pese a las exhibiciones del delantero, la Champions se convirtió en un trofeo inaccesible para él. En la temporada de la pandemia, logró llegar a su única final, pero el tanto de Coman acabó dando el triunfo al Bayern de Múnich en Lisboa. En el resto de ediciones, la competitividad de los parisinos dejó muchísimo que desear, protagonizando eliminaciones inesperadas y muy difíciles de asimilar. Ojo, porque hay un 80% de seguidores de Memorias del Fútbol que todavía no están suscritos al canal. Así que si quieres apoyarnos de forma totalmente gratuita, compruébalo ahora mismo, activa las notificaciones y sigue disfrutando de este vídeo. A final de la temporada 2021, el jugador alza la voz, reclama más galones y solicita un proyecto ganador. Su contrato con el PSG finalizaba en 2022 y su renovación se empezaba a dilatar en el tiempo. El Real Madrid permanecía atento y en el mes de agosto entra en escena para ficharlo. Tranquilo. Mientras Messi llegaba a París, el equipo blanco hacía pública una oferta de 160 millones por Mbappé. Tic-tac. El jugador estaba esperanzado por marcharse, pero los días pasaban y el Madrid no recibía respuesta. Florentino aumentó la oferta hasta los 180 y 200 kilos, pero cuando todo parecía indicar que el traspaso era inevitable, el PSG se mostró inflexible para frustrar la salida del futbolista. Mbappé no pudo ocultar su decepción, pero no le quedaba más remedio que quedarse en el Paris Saint-Germain durante su último año de contrato. La temporada 21-22 comienza con tensiones entre los aficionados del PSG y el jugador, que recibe algunos abucheos en el Parque de los Príncipes. Mbappé era libre de firmar por otro equipo en el mes de enero, pero una inoportuna repetición del sorteo de Champions provoca el enfrentamiento menos deseado. Real Madrid y Paris Saint-Germain se enfrentarían en una morbosa eliminatoria de octavos de final.
Los rumores y la lógica apuntaban que el jugador firmaría un precontrato con el equipo blanco, pero ante la cercanía de su enfrentamiento y las presiones de Qatar, la decisión sobre su futuro se dilata en el tiempo. El 15 de febrero se disputa el partido de ida y Mbappé demuestra sus ganas de agradar ante el que podría ser su equipo. El delantero parisino se convierte en una pesadilla para la defensa madridista y acaba dando la victoria a su equipo con un golazo en el tiempo de descuento. El 9 de marzo, Mbappé regresa al Santiago Bernabéu ante los aplausos de algunos aficionados blancos y vuelve a ser el mejor jugador de su equipo. A la media hora marca un gol anulado por fuera de juego y poco después castiga a los blancos con otro golazo en un rápido contragolpe. El inicio del segundo tiempo continuó evidenciando la superioridad francesa y Mbappé marcaba otro gol de antología que solo pudo impedir el árbitro. El tanto fue anulado por fuera de juego y el Madrid lograba mantenerse con vida en la eliminatoria. El PSG tenía media clasificación en el bolsillo, pero los cambios de Ancelotti y un error de Donnarumma despertaron el instinto goleador de Benzema. El 9 madridista marcó 3 goles en menos de cuarto de hora y el Bernabéu entró en un estado de excitación inexplicable. Con el 3-1 final, los blancos pasaban una eliminatoria que parecía imposible y el Paris Saint-Germain volvía a fracasar en su millonario sueño de ganar la Champions. Tras aquella dolorosa eliminación, el futuro de Mbappé parecía más cerca de España, y todas las informaciones indicaban que ya tenía un acuerdo cerrado con los merengues. Hasta luego. Desde los medios franceses, no se descartaba una renovación, y el Estado de Qatar puso en marcha toda su maquinaria monetaria para convencer al futbolista. Las llamadas de Macron, presidente de la República Francesa, y la presión de los cataríes acabó surtiendo efecto, y el caso Mbappé dio un giro inesperado en apenas 10 días. Kylian renovaba con el Paris Saint-Germain hasta 2025 y saltaba al Parque de los Príncipes para recibir el cariño de su afición. El PSG convertía a Mbappé en el futbolista mejor pagado de la historia y con un sueldo de 47 millones de euros anuales y millonarios bonus de fidelidad, le prometía un proyecto a su medida. El despido de Leonardo y el nombramiento de Luis Campos se hizo para agradar al futbolista, aunque los refuerzos prometidos jamás llegaron a la plantilla. La presencia de Messi y Neymar impedía que el club pudiese renovar el equipo, y con el paso de las semanas, Mbappé se empezó a dar cuenta que se había equivocado. Algunas fuentes indican que contactó con el Real Madrid para pedir tras su arrepentimiento. Real Madrid, is that over? Is that dream over? Never over. Never over. Además de revelar una información determinante para su futuro. En realidad, su nuevo contrato finalizaba en 2024, ya que solo firmó por 2 años, más otro opcional. Esta revelación colocaba al jugador nuevamente en el mercado, ya que el verano de 2023 se presentaba como la última posibilidad para que el PSG sacase dinero en un futuro traspaso. Mbappé inició la temporada 22-23 con las miradas puestas en el Mundial de Qatar y se convirtió en uno de los mejores jugadores del torneo. Sus goles condujeron a la selección francesa hasta la final del Mundial, donde protagonizó la mayor exhibición de un futbolista en una final de la Copa del Mundo. La tanda de penaltis frente a Argentina le arrebató de la gloria, pero Mbappé hizo historia al marcar un hat-trick y convertirse con 4 goles en el futbolista que más goles ha logrado en una final mundialista.
Tras aquella demostración de poderío, Mbappé volvió a tener un año gris en lo colectivo. El PSG solo fue capaz de ganar la Liga francesa, y los 41 goles de Kylian apenas sirvieron de nada. Su hartazgo con la situación se hizo público el 3 de julio de 2023, y el caso Mbappé volvió a explotar tras filtrarse una carta en la que el jugador comunicaba al club que no iba a renovar su contrato. Al-Khelaifi se tomó el documento como una falta de respeto y le trasladó públicamente un ultimátum: o renovaba o sería traspasado. Situation très claire. Si Kylian le veut, reste. Il a besoin de signer un nouveau contrat. Ante la insistencia de los aficionados, Florentino Pérez insinuó que ficharía a Mbappé en 2024. Sí, hoy. Mira que me alegra el día. Pero no este año. Hoy. Y el PSG ofreció un plazo de 10 días al jugador para que se resolviese la situación. Pese a las presiones, Kylian rechazó hasta 3 propuestas de renovación, y 4 días después de reincorporarse a los entrenamientos, el club anunció que no viajaría a la gira japonesa con el resto de sus compañeros. El Paris Saint-Germain apartó al futbolista metiéndolo en el llamado grupo de los indeseables, pero unas semanas después le acabó readmitiendo en el primer equipo. Mbappé y Al-Khelaifi parecían firmar las paces, y según las informaciones, alcanzaron un pacto de caballeros por el que el jugador renunciaba a una de sus primas de fidelidad para poder marcharse libre en el verano de 2024. Finalmente, Kylian se reincorporó al equipo completando un inicio de temporada formidable, hasta que el 15 de febrero de 2024, Radio Montecarlo daba la noticia del año. El medio monegasco confirmó la marcha definitiva del delantero del Parque de los Príncipes, y tras 7 temporadas y casi 250 goles marcados en París, Mbappé cambiaba el rumbo de su carrera deportiva. Después de varios veranos de decepciones, traiciones y esperanzas, parece que este año sí, Mbappé y el Real Madrid firmarán el fichaje del siglo. Por fin ha llegado el momento que todos los madridistas estábamos esperando. Bienvenido, Kylian Mbappé. El jugador francés por fin defenderá la camiseta de su ídolo de pequeño y estará en un equipo acorde a sus expectativas. Por otro lado, Florentino Pérez logra su gran objetivo de fichar al mejor jugador del mundo y podrá estrenar el nuevo Bernabéu con un equipo plagado de estrellas. ¿Y tú? ¿Crees que se confirmará el fichaje del siglo? ¿Cuál crees que será el rendimiento de Mbappé si ficha por el Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol.